El agujerito. Con este montaje maravilloso, estilo Epigmenio Ibarra, que tuvo el día siguiente de la manifestación del 8M, el día martes 9 de marzo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hacía aparición a su mañanera. Muy buenos días, querido Paco Díaz, Miguel Galán, también querido amigo. ¿Qué les parece este video con el que empezamos el día de hoy, el agujerito? Por favor, Don Chairo. Pues es que como yo no tengo el referente, me costaría trabajo. A mí me encantó, digo, esa es una Te hizo llorar, ¿no? Te puso la piel chinita. Me pone la piel chinita, a ver a nuestra bandera, la disciplina de las Fuerzas Armadas, el presidente con toda su magnanimidad, ¿no? Digno de seguirse, ¿no? Hombre, sí, qué coincidencia que esta mañanera haya iniciado de una forma tan distinta a las de los demás días. En esta, mandando mensajes subliminales como los soldados están conmigo, y bueno, ridículo, pues, o sea, música épica y todo. El vejete con trabajo sí puede caminar, hombre, qué de épico va a tener. Muy, muy desagradable el videito, pero más desagradable todo lo demás de él, así de que bueno. A mí me recuerda estos DVDs de conciertos de grupos de rock que los van filmando cuando van pasando del backstage por los pasillos antes de salir al escenario. Yo creo que debería de sacar su DVD López Obrador para que toda la chairiza lo compre. Si no compraron boletos de la rifa, por lo menos que sí compren pues este maravilloso DVD iniciando con los honores a la bandera, que aparte sí se ve muy fake, pero pues está bonita la producción, se ve que se producen bien las mañaneras. Un buen DVD de las mañaneras no sería mala idea. Les gana a ustedes sus derechés, pero en realidad si después grabamos los chairos con nuestro máximo jerarca un video, un DVD, qué sé yo, cualquier producción artística con Andrés Manuel reggaetonero, no se extraña. Nada más que le quiten el pañal, porque siempre en los trajes parece que trae pañal, así de que si le quitan el pañal todo está bien. Oye, no sería mala idea, siendo tan misógino López Obrador, que se haga reggaetonero y que los floreros de su gabinete salgan bailando el Shake It, Shake It. Olga Sánchez Cordero meneando el bote atrás, me gusta la idea. Lo compro, sí lo compraría. Oigan, ¿Quién más te gustaría? A ver, Citlali. Citlali, J. Cole. Por supuesto. O sea, Citlali Ibáñez. Sí. Y también pudiera ser Rosario Piedra, que por fin podría moverse, porque desde que la nombraron encargada de los derechos humanos del país no ha hecho nada. Por ahí salen fotos de ella en una hamaca, que es básicamente lo que ha sabido hacer como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pues que la pongan a bailar, ¿no? Por lo menos para que les quite un poco el sueldo. Me gusta la idea. Perfecto. Oigan, pues ya pasó la marcha de mujeres, la manifestación, fue todo un acontecimiento nacional e internacional. ¿Qué opinión les merece lo que, digo, ya el pasado programa lo hicimos previo a la manifestación, tuvimos ahí algunos comentarios previos, pero las imágenes que pudimos ver a lo largo de ese día creo que dan para muchos comentarios. ¿Por dónde quieres empezar, Paco? Pues mira, yo empezaría por deconstruirte, porque creo que el tema no es solo la marcha, ¿no?
Y el tema, obvio, tampoco es solo el día, sino el tema es lo que nos evidencia una situación como la que se está viviendo, que efectivamente, ¿no? Por más de que ustedes me juzguen de que soy un incondicional de nuestro presidente, lo he dicho en otros programas, lo repito aquí, es un pésimo manejo el que se está haciendo de esto. A mí me extraña pues que también aquí en Jalisco hubo vallas y sobre eso se comenta poco, pues, ¿no? Porque en general es un talón de Aquiles de todos los gobiernos en nuestro país. Y justo el comentario que quiero hacer, Santiago, es que el contexto es global. Hay imágenes impresionantes y que bueno, por la magnitud que tiene el problema, es obligado que tenga una respuesta también de esa magnitud. En todo el mundo, en las principales ciudades del mundo, en los 5 continentes, hubo eventos similares en cuanto a la manifestación, pero no en cuanto al tratamiento que los gobiernos hacen, que eso es lo que, insisto, volviendo a nuestro escenario local, aquí en Jalisco, en otros estados también, digo, en Aguascalientes fue uno de los que yo me enteré que también hubo golpeadas y detenidas. Querétaro. En muchos lados, pues, ¿no? Pero vaya, también. Por circunscribirle un territorio en nuestro país es un asunto que está pésimamente manejado por los gobernantes. ¿Por qué crees, Miguel, que la noticia de lo que estaba sucediendo en México tuvo tanta relevancia a nivel internacional? Porque veo que por ahí López Obrador se quejó de que The Guardian, y me parece que The Wall Street Journal, el New York Times y el País. New York Times y el País. Sí. Fueron acusados, ¿no?, de ser fifís y pasquines inmundos. Y para su mala suerte del gobierno mexicano, tanto The Guardian como The New York Times y El País suelen ser periódicos de referencia. O sea, otros periódicos también publican sus propias notas, haciendo que se las compran a estos medios que son como los principales de esos países. La verdad es que las notas son bastante mesuradas para lo que sucedió, pero bastante más realistas que la versión del gobierno, ¿no? El gobierno, por ejemplo, asegura que en ningún momento se utilizaron gases lacrimógenos, ni gas pimienta, que no se les trató de dispersar, no se les provocó a las manifestantes de esta forma, y hay imágenes de sobra de que sí lo hubo, ¿no? De que no hubo solamente extintores, como dicen ellos, y aparte dicen ellos que ellos empezaron a tirar gas, el extintor, hasta que empezaron las mujeres a derribar la valla, y es exactamente al contrario. Se ve que primero están rociándolas y después ellas es cuando empiezan a incendiar y aventar la gasolina a las vallas. Así de que la versión del gobierno, para variar con López Obrador, es mentirosa, es tramposa, es pues como es López Obrador, ¿no? Siempre falto a la verdad. Y el asunto de que Marabunta, como una organización independiente, haya documentado todo esto y lo haya denunciado, también lo hizo cuando sucedió con Peña Nieto, por ejemplo, con la toma de gobierno, cuando una persona perdió el ojo. Ahí estaba Marabunta y también lo documentó. Ahora sale y lloriquea López Obrador con que es que Marabunta toma partido y está en su contra y en contra de la 4T. Ya saben cómo es de paranoico. No es cierto. Marabunta, a cualquier gobernante que haya utilizado esos métodos de represión tan inadecuados para una manifestación de este tipo, la verdad es que siempre Marabunta lo ha denunciado. Entonces, no, que se siente el presidente más atacado es el presidente más llorón, nada más. Es el más ridículo, pero a Peña Nieto no lo traíamos a puro zape, por favor. Sí, bueno, el manejo del gobierno federal en cuanto al tema del respeto al derecho de las mujeres, pues lo único que muestra es su desprecio a las mujeres. A mí me parece que el manejo del gobierno federal previo me refiero a estos 2 primeros años, con todos los programas que ha desaparecido de apoyo a las mujeres, las nulas políticas de cambio de conciencia de los mexicanos hacia la integración de las mujeres en el contexto social, es terrible lo que le sigue. No han querido dar un solo paso que permita hacernos pensar que este gobierno federal de la 4T defiende a las mujeres. Al contrario, ya lo hemos comentado aquí, el tema Salgado Macedonio nos demuestra que lo único que quieren proteger es el pacto patriarcal, el compadrazgo y pues hay una misoginia exacerbada por parte del presidente de la República, pero no solo eso. Yo creo que, y a mí por eso me parece que la noticia fue mucho más grave en México, porque evidentemente hay un contexto mundial, hay una lucha de las mujeres a nivel mundial,
pero en México se exacerba cuando el gobierno no da pasos firmes para la defensa de las mujeres. Mira, esta entrada del lunes por la mañana de López Obrador, rodeado de mujeres y las mujeres haciendo la porra de es un honor estar con Obrador, no es más que una afrenta. El muro que instalaron es otra afrenta. Tal cual. Lo que hicieron, y a mí me parece que por eso las manifestaciones locales que se dieron en otros estados de la República, incluido Jalisco, no cobraron tanta relevancia, porque el agravio del gobierno federal hacia las mujeres es el que más está calando ahorita. Dirían las mujeres, eso sí calienta. Bueno, perdón, ahí sí déjame recontextualizar un comentario que quiero hacer, aterrizado aquí en nuestro escenario, porque lo que yo insisto es, la lucha de las mujeres es global y casi ningún gobierno se salva en tener muchas cosas que corregir, porque el sistema patriarcal es también global, ¿no? Entonces la respuesta de las mujeres se está dando en todo el mundo y eso está perfectamente documentado. Claro que hay matices, claro que hay énfasis distintos. Yo recuerdo, por ejemplo, que algo de lo que se criticó mucho previo al 8M es que en España prohibieron las manifestaciones, obviamente en el contexto de la pandemia, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Que no es verdad, prohibieron la reunión de más de 600 mujeres. Una de las críticas es, esta parte sí te ocupas de regularla cuando hay otro montón de cosas que no regulas. Es un ejemplo que pongo porque también en Chile, en Argentina, pues también tienen sus que veres. No estoy, intentando defender lo que se hace en México. Al contrario, lo que intento es contextualizar que el nivel de gravedad que tenemos en México no se compara, creo que con ningún país del mundo. Porque en ningún país del mundo tenemos la cantidad de mujeres desaparecidas, ni la cantidad de feminicidios, que obviamente siempre se pretende acá justificar, bueno, es que tenemos un gran problema de seguridad y el narcotráfico y la pelea de los malos, etcétera, etcétera, pero realmente aquí es el nivel de violencia que se vive en México, que sufren las mujeres todos los días, es muy grave. Digo, los indicadores de feminicidios y de desaparecidas serían solo dos ejemplos de un nivel de violencia que difícilmente se encuentra en otras partes del mundo, pues, ¿no? Lo malo es que luego, no solo normalizamos esa violencia, también normalizamos todos los otros tipos de violencia que sufren las mujeres y sobre los que nadie toma una nota al respecto. Finalizaría diciendo por lo que comentó Galán de los medios de comunicación. Bueno, ¿qué parte le toca a las empresas? Y en este caso cito a dos empresas mediáticas. Lo que quiero decir es que este tema no es solo del gobierno, pues, ¿no? Ni de nuestro país, ni el de todo el mundo. Es un tema principalmente social, que obvio el que mayor responsabilidad tiene es el gobierno, pero quiero ponerle sobre la mesa el ejemplo de dos empresas mediáticas, dos empresas locales con tradición en medios impresos. Uno titula a la nota del día siguiente: Furia feminista se apodera del 8M en México y derriban parte del muro. Y el otro medio que cito, sin decir los nombres, dice: pacíficas manifestaciones por la justicia. ¿Qué destaco de ambas notas? Son absolutamente abordajes diferentes de el mismo fenómeno. Oye, pero sí menciona qué medios son, ¿por qué no? Bueno, pues el primero que leí es del Informador y el segundo que leí es del Occidental. Pues, ¡qué ¿no? mocho el Informador! ¡Qué bárbaros! Impresentables, ¿eh? Pero ¿a dónde voy, no? Mucho tiene que ver con esto también, qué posición asumimos. Por eso entiendo que en buena medida las acusaciones que tiene nuestro presidente, y la puede tener nuestro gobernador o cualquier otro gobernador y presidentes municipales, digo, no perdamos de vista que hace no muchos meses hubo balazos y dispararon incluso con armas automáticas a manifestantes en Cancún, pues, ¿no? Entonces, ¿qué posición asume cada persona al respecto? Y principalmente nosotros los varones, pues, ¿no? A ver, Paco, yo creo que si bien es cierto, tienes razón en cuanto a que el asunto de la violencia en contra de las mujeres y las luchas feministas de todos los feminismos, como bien hace siempre tú la aclaración, es global, es cierto. Es más, ni siquiera es de países pobres. Los países nórdicos, que son los más educados del mundo, tienen índices de feminicidios a cargo de sus parejas
son terribles los números, son altísimos los números. En Suiza, Suecia, Dinamarca, Finlandia están del nabo, al nivel de España, por ejemplo. Entonces, pero no es que México tenga una problemática peor que la de otros países. Eso no fue lo que calentó esta marcha, Paco. No nos hagamos tontos. Fue la torpeza de López Obrador de haber estado defendiendo un día sí y el otro día también a un presunto violador con 6 denuncias. Que no, o sea, y que todavía sale a decir López Obrador de que acuérdense que también se puede acusar por despecho, ¿no? O sea, está tratando de decir que las mujeres son las mentirosas, que las víctimas están mintiendo, y yo creo que eso fue lo que calentó realmente en esta ocasión la marcha de esa manera contra un personaje en específico. Que no pueden haber linchamientos políticos. No sabrán en el New York Times de que Félix hace 2 años y medio fue electo senador de Guerrero y que es exactamente ahora que está participando, buscando ser candidato, cuando surge todo este escándalo. ¿Qué no saben los del New York Times de que el acusador principal de Félix fue el ex procurador de Guerrero del gobierno del PRI? O sea, no investigan, calumnian. Sí, pero ya eso ya es meternos en otros asuntos. Lo peor del caso es que López Obrador lo denuncia como si fuera una cuestión chistosa, sin darse cuenta que lo que está haciendo es autodenunciarse. Con otro propósito. Quieren es debilitar al gobierno, debilitar al presidente. Llegan al Zócalo y antes, porque tienen otras demandas, teníamos que cuidar la catedral. La Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, el antiguo ayuntamiento, porque ahí está la sede del gobierno de la ciudad. Ahora no, ahora es aquí. En el caso de la sede del gobierno de la Ciudad de México, no hubo ni siquiera vallas, nadie estuvo allá. Ahí estuvo vacío siempre. Estaban aquí. Y sí, el propósito era, por eso se molestaron también con lo de la valla. El payaso Narciso solamente se interesa en él. Llega al ridículo de llamar a las mujeres que defienden sus derechos conservadoras, provocadoras, porque él se quiere hacer la víctima de lo que en realidad es un reclamo genuino de las mujeres mexicanas hacia, no solamente hacia una problemática social que nos involucra a todos los mexicanos y sobre todo a los hombres, sino que, insisto, el gobierno mexicano no da señal alguna de estar a favor de las mujeres. Esta manifestación, como lo ha sido en otros años, porque es mentira que solamente en esta ocasión van en contra de él, van en contra de sus políticas y van en contra de la ausencia de un Estado que proteja y dé el lugar que merecen las mujeres mexicanas. A mí me parece terrible. Y volviendo al contexto de lo que comentaba Paco hace un momento, yo difiero. No es un tema, digamos, de la lucha global de los derechos de las mujeres. Yo lo acotaría al mundo occidental. Se nos olvida que en la otra parte del mundo, del otro lado, hay un mundo musulmán donde las mujeres sufren una violencia terrible. Esta cultura de salir a defender los derechos de esta forma, como está sucediendo, es estrictamente occidental. En otros países las mujeres ni siquiera pueden salir a la calle. Lo preocupante es que México se acerque más a los números de feminicidio y de violencia de los países musulmanes que a los números del mundo occidental. Sí, bueno, porque... Santiago, para alusiones personales, África hubo muchas manifestaciones, ¿no? Tienes razón y coincido en la parte musulmana, porque no sé si ahí hubo y qué tipo de manifestaciones, pero por supuesto que ahí la violencia contra las mujeres también está extrema, pues, ¿no?
Pero también en Tokio hubo manifestaciones bastante significativas y ahí no es Occidente. También en India hubo bastantes manifestaciones y ahí también es contextos diferentes a los que conocemos, pues, ¿no? Entonces, en el tema que también está detrás y de fondo y permanente y sostiene, pues tiene que ver con las creencias religiosas, tiene que ver con las costumbres sociales, tiene que ver con las creencias que la gente ejercita en el día a día, y eso es lo que yo quisiera que no perdiéramos de vista, porque con la parte inicial que describes, claro, el presidente eso quiere, que estemos permanentemente atendiéndolo a él, y la verdad es que si ese es el objetivo, pues todos los días lo cumple, porque por citar solo un ejemplo, el agujerito ya es de López Obrador, ¿no? Un día sí y otro día también, todos los programas tenemos algo que hablar y que decir de él, ¿no? Entonces, no es que intente descargarle la responsabilidad que tiene, al contrario, en todo el momento y en todo espacio que se pueda, habría que reclamar lo que no se está haciendo y más aún señalar lo que está haciendo muy mal, ¿no? Lo que decía Galán también, y tú por supuesto también lo suscribes, yo también, pues esto del muro y esto de negar que hubo gases lacrimógenos y esto de querer categorizar como que es solo porque sus adversarios lo quieren atacar, ese es un manejo pésimo, ¿no? Que sí se aprovecha para el tema, lo intentan. Lo bueno es que no le sale, digo, ¿y a qué me refiero con que se aprovecha? Pues que ahora resulta que todos los partidos son feministas, ¿no? Y ahora sí, todos los candidatos hablan de las mujeres, y entonces ellos quieren, por supuesto que les encantaría poder ser quienes marquen la ruta, pero no, eso es justo lo que se señaló. Las mujeres van por su cuenta y qué bueno, y lo van a, y yo estoy seguro que este es uno de muchos cambios, como otros que históricamente se han logrado, que estoy seguro que se va a lograr. Exacto, no hay mayor afrenta y mayor ofensa a las mujeres que participaron de manera libre en la marcha de ayer, mujeres que arriesgaron la salud, la libertad y hasta la vida por un país mejor el lunes, en la marcha, para que luego salga este tipejo y les diga que son acarreadas y que son contratadas por los conservadores. De verdad que este hombre no entiende, pero ni la M de mujer, pues, o sea, no entienden por ningún lugar, ¿no? O sea, él cree que la dignidad de una mujer es comprable por los conservadores. Es así de obtuso, es así de pequeño, es así de ruin. O sea, como a los militares sí los puede comprar y sí los puede tener de su lado con billetazos, como al narco, con apapacharlo, también lo tiene tranquilo, cree que las mujeres son lo mismo. Pero las mujeres lo doblan 4 veces en dignidad, 4 veces en valentía y 4 veces en todo lo demás. Ahí está el caso de 2.500 mujeres que firman una carta que respetuosamente le envían al presidente de la República pidiendo precisamente que ponga atención a los temas más elementales de los derechos de la mujer, y en respuesta obtienen un descalificativo grotesco, vulgar, al llamarlas conservadoras, al llamarlas fifís. Sí. Y aparte famosas, es que son famosas. Sí, exacto. Fíjense el nivel de desprecio que tiene López Obrador hacia las mujeres que han logrado éxito en su vida. Hablamos de mujeres académicas, de artistas, mujeres con renombre, a las cuales descalifica de esta manera. Para él queda claro, la mujer no tiene derecho a ser famosa, la mujer no tiene derecho a tener una carrera, y lo peor, la mujer no tiene derecho a una opinión. Exacto, y no tienen derecho a manifestarse libres de violencia, no tienen derecho tampoco a utilizar el espacio público porque se les niega el libre tránsito, y tampoco tienen derecho a manifestarse sin que se les apunte desde la azotea con armas que después ellos dicen que son armas para inhibir drones y comunicaciones y no sé qué, pero si tú estás a 500 metros de la azotea y tú nomás ves a un tipo que te está apuntando hacia la multitud, pues lo primero que puedes pensar si eres una de las manifestantes es que te quieren disparar, ¿no? No vas a pensar en drones que anden volando en el piso. Entonces, la verdad es que las actitudes de terror, de causar terror en las participantes fueron terribles. Supongamos que no eran fusiles de asalto, pero si tú estabas en la manifestación, ¿cómo lo podías saber? A ver, a mí me queda claro que son armas y que tienen una función táctica. Habría que investigar un poco más. Si son para interrumpir telecomunicaciones, entonces no es nada más de drones.
entiendo que también pueden interrumpir la comunicación, lo cual eso atenta contra la libertad también de los manifestantes y también los pone en riesgo, porque en el momento en que un manifestante no puede establecer comunicación con su gente y se le aísla en una zona de batalla, también se le está poniendo en riesgo. Sí, de acuerdo con todo lo que dice, nada más que no es lo mismo asumir y difundir una noticia como al inicio ocurrió, de que había francotiradores ya con armas largas de grueso calibre, automáticas, ya a punto de disparar contra la manifestación. Bueno, francotirador... Suscribo lo que dices, Galán. Francotirador, con el arma que sea, es un francotirador, ¿eh? El terror psicológico que eso puede generar, por supuesto. Eso me parece otro error bastante grave, pues, ¿no? Pero no es un exceso la palabra francotirador. O sea, francotirador es cualquiera que tenga la capacidad de con una mira telescópica dar a un blanco. Eso es un francotirador. Chécalo como... A ver, hay que entender la una definición, cosa pues. Hay que entender también una cosa que es muy importante. Al calor de la batalla, que realmente fue una batalla campal en la que lamentablemente de los dos lados los heridos fueron mujeres, tanto policías como manifestantes, lo cual también da mucha tristeza. Pero al calor, nada más una cosa. Sí, ahorita entramos. Al calor de la confusión, es natural que ese tipo de noticias se disparen, que los fake news, que en realidad son producto de la confusión, se disparen. También se habló de una nueva Frida Sofía que fue secuestrada y que la niña secuestrada, etcétera. Es natural que al calor de ese momento la información no sea confiable y de esa manera se dispare. Con el tiempo eso se aclara, me parece que es bueno que se pueda aclarar, pero vaya, es natural que en esos momentos ese tipo de información corra sin ser verificada. Sí, pero no la califiques de fake news, porque las fake news son una información falsa creada a propósito. En este caso, lo que había era una confusión. Era una confusión. Es una noticia falsa. No, por eso. Venga como venga. Pero tiene que ser fabricada. O sea, tiene que ser, para que sea un fake news, tiene que ser una noticia que a propósito es falsa, no que sea motivo de una confusión. En este caso, el gobierno genera la confusión apostando en ese sitio visiblemente, porque si lo que quieres es inhibir drones, lo pones 10 metros atrás al monito para que no se vea desde abajo y de todas formas tiene al tiro a cualquier dron que se pueda acercar al palacio. No seamos naif, el propósito no era solamente inhibir drones. El propósito era demostrar que las tenían al tiro, si querían, pues, ¿no? Y sí. Tanto que muchísimas mujeres de las que estaban en la manifestación fueron las que empezaron a publicar esas fotos y a decir, hay francotiradores en el techo, pues, porque eso es lo que ellas veían y eso es lo que ellas creían. Entonces, y fue contraproducente para el gobierno, tuvieron que salir a desmentir la noticia. Al día siguiente salió Jesús Ramírez Cuevas con una de esas armas que por cierto rondan los 2 millones de pesos que utilizan para reprimir a los mexicanos con estas tecnologías. Gastan más en armamento para protegerse que en medicinas para niños con cáncer, por ejemplo, y al final sí son utilizadas contra el pueblo. Pero aparte, ¿cuál era el peligro del dron, Miren, más allá del dron, coincido con todo lo que dijiste, la terminología, Galán, francotirador, con el terror que debe sentir una manifestante, lo que dijo Santiago también lo suscribo, ¿no? Pero hay un tema que acaba de mencionar Santiago que no quiero dejar pasar por alto. Las heridas de ambos lados son mujeres. Exacto. Y a mí me parece que es una cobardía que avientas por el frente a las mujeres, sí. Mandas a puras elementos femeninas para que confronten a las otras mujeres. Exacto. Entonces tú como varón macho dominante, tú te lavas las manos, ¿no? Porque si las manifestantes agreden a las mujeres, las violentas, ¿ya ven cómo las mujeres agreden a otras mujeres? Exacto. ¿No? Entonces eso se ve evidente en una manifestación como esta, pero sucede todos los días. Si una comitiva de mujeres quiere tener un diálogo con los gobiernos, local o federal, ¿a quién mandan por delante? A las funcionarias, pues, ¿no? Y aunque ellas no tengan la más mínima capacidad de decisión, porque al final el jerarca, el patriarca es el que va a decidir qué se hace y qué no, pues ni siquiera se tienen los arrojos, el valor, la entereza de que quienes generan y sustentan el problema en esta lógica patriarcal y machista son unos hombres, ni siquiera de dar la cara, en todo mandan por delante a las mujeres, y eso es otra de las cosas que
yo necesitaba señalar, y qué bueno que lo hayas puesto sobre la mesa. A mí también me brincó en cuanto lo dijo Santiago, cuando dijo, eran unas mujeres de ambos bandos, y pensé, claro, pero en uno de los bandos a las mujeres las pusieron, ¿no? Claro, o sea, sí, claro, las pusieron ahí obligadas, delante. Pues, ¿no? Las mandan por delante, es cierto, Sí, pero también habría terrible. que entender una cosa, digo, yo no suelo defender a la 4T, pero también imaginemos si las mujeres manifestantes se hubieran topado con una línea de policías hombres, quizá la agresividad de las manifestantes por ser hombres hubiera sido mayor, quizá el saldo hubiera sido mucho mayor si las mujeres se hubieran topado con una línea de hombres policías. Concuerdo con lo que dicen, pero también hay que entender que en ese momento de tomar decisiones, pues si la idea es defender a como dé lugar la plaza, quizá el hecho de haber mandado mujeres logró que se calmara un poquito más la cosa a que si se hubieran topado con policías hombres. Lo pongo sobre la mesa. No estoy tan seguro por una cosa, Santiago. En las imágenes se ven las mujeres policías atrás de una pared de escudos, que ponen un escudo abajo y otro arriba, y aparte los policías van con casco, etcétera. O sea, es muy difícil determinar si son hombres o mujeres los que están atrás de esa valla, pues. Entonces, no estoy seguro que las manifestantes supieran si estaban echándole la gasolina a una mujer policía o a un hombre policía. Honestamente, no creo que lo tuvieran tan claro. Sí. Entiendo lo que dice Santiago, y menos entre la nube. Creo que no sabemos, no podríamos saber si siendo antimotines varones hubiera sido más reactiva o más violenta la respuesta de las manifestantes. No lo sé, pero a final de cuentas no hay que dejar de ver el fenómeno, y el fenómeno sigue siendo que el que genera la violencia se esconde detrás, en todos los tipos de violencia que existen, y manda por delante a las mujeres, ¿no? Entonces, eso no me parece nada bien. Por el contrario, y a propósito de no nomás las firmantes de la carta, Galán, tenías un tema ya documentado y que queremos compartir sobre en la mañanera, ¿no? Sobre una reportera que es lo que les iba a decir, que en lugar de seguir nosotros pues manifestándonos a favor o en contra o nuestras opiniones, escucháramos a una mujer cómo se lo dijo al presidente, así en su cara, ¿no? Decir algo, me dejan decir rápido antes de que entremos al video, porque me parece muy importante también señalar, en esta política de ir provocando a las mujeres que se manifiestan, cosa que no sucedió, por ejemplo, en Jalisco. En Jalisco y en otros estados, a lo largo de la manifestación, se les permitió a las mujeres actuar como ellas consideraran que era oportuno. En el caso de la Ciudad de México, no. Desde el origen de la manifestación hay que recordar que los policías granaderos, que supuestamente ya no existen en la Ciudad de México, estuvieron intimidando a las mujeres que estaban participando en la manifestación. Hubo encapsulamiento de manifestantes, incluso encapsulamiento también de periodistas. Hubo conflictos en algunas estaciones de metro, etcétera. Es decir, la provocación a las mujeres que se estuvieron manifestando se dio desde el origen de la marcha, y es otro prietito, otra raya más al tigre que se va sumando a la lista de agravios de lo que sucedió el día lunes en la manifestación. Es lo que quiero comentar. De hecho, el Zócalo no lo iban a poder utilizar. Todo este primer cuadro lo habían vallado para que no pudieran entrar, pero bueno, la verdad es que era obvio que sí iban a romper ese cerco, ¿no? El primer cerco, y sí, le entraron. Así que la verdad es que las mujeres, muy bien, muy valientes, muy fuertes. A mí me sorprendieron, ¿eh? No sé ustedes, ya hablando en términos de sentir la fuerza del movimiento, con las mujeres que eran, qué desmadre hicieron, ¿eh? Porque eran muchos menos que otros años. Muy valientes, muy aguerridas y con mucha dignidad. De mi parte, sobre todo eso. Todo el reconocimiento del mundo. Paco, ¿tú qué opinas? No, pues evidentemente suscribo todo lo que ustedes dijeron. Es admirable. Y repito, insisto, ¿no? Y es una lucha que nosotros tenemos que seguir, ¿no? Sí, ¿vieron el tweet ese que decía? No seguirlo de observarlo, ¿no? No. De seguirlo, de ir detrás, a un lado, Ser consecuentes con su valentía. Ellas nos están marcando ahorita, ellas nos están marcando el ejemplo y nos están marcando la pauta. Para mí, seguimos adelante apoyando su lucha. Un tuit muy interesante que decía:
nunca se había visto en México tantos ovarios y tan pocos huevos. Y la verdad es que sí. Totalmente de acuerdo. Tantas vallas y tanto miedo y tanto, se veía de muy pocos. Pero es que no se necesitaban vallas, se necesitaba un día antes invitarlas a Palacio y sentarse y dialogar. Bueno, quizá como eso hacía falta. Y es parte del sistema hegemónico y dominante patriarcal. Quizás siempre ha habido más ovarios que huevos, nada más que ahora se está haciendo evidente, ¿no? Sí, buen punto, muy buen punto. Bueno, pues mira, si vamos a ovarios, la verdad es que pararte en la mañanera ya tiene su chiste, ¿no? Si no eres un medio de comunicación. Oye, hay hombres que se hincan para que les den la palabra. Las mujeres se paran, se ponen de pie. Lord Molécula no solo se hinca, pide que haya bajada de cierres, ¿no? A Lord Molécula le gusta la bajada de cierres. Pero bueno, es compadre. Oye, y al pirata le gusta que le piquen el ojo. Pero ¿cuál de los dos? Porque un parche lo usa a veces de hoy aquí, luego acá. También. Bueno, le gusta que le piquen y le gusta que lo parchen. Exactamente. Bueno, pero la que sí tiene, y muchos ovarios, es esta reportera. Lo que usted mencionaba en temas de, bueno, pues de que hubo personas infiltradas, que hubo provocadores, muchas de las mujeres que, porque pudimos tener la cobertura, que hablaban, decían que, bueno, pues si no hubiera una causa con la que se sintieran tan identificadas, pues seguramente, como bien o mencionaba usted, pues no tendría efecto. El asunto es que muchas o todas las mujeres que al menos yo entrevisté, pues precisamente no tienen la tranquilidad actualmente de poder salir, incluso de manifestarse, porque el punto es que muchas llegaban, querían ver el muro y eran recibidas con estas bombas de gas pimienta. Digo, a muchas nos tocó, de las que estuvimos ahí, y eran ráfagas de al menos cada 10 minutos. Nos tocaba ver que las mujeres tenían que hacer hacia la plancha del Zócalo capitalino para evitar pues ser afectadas. Ahora, bueno, pues muchas con el tema también del COVID, el asunto de los pulmones, todas las afectaciones que se vieron ayer, bueno, pues no fueron menores. Lo que observamos también es que sí hubo una especie, un protocolo que se salió en algún momento tal vez de las manos, porque sí hubo agresiones directas contra mujeres, muchas de las que ni siquiera estábamos vandalizando, nos llegó a tocar. De hecho, lo que mencionaba Marabunta, este grupo que acompaña a algunas manifestantes, es que volvieron a ver cosas que se veían en gobiernos anteriores, con Calderón, con Peña Nieto, muchas de las actuaciones, y que el protocolo finalmente sí fue violado porque no se les trató con dignidad a las propias mujeres policías. Bueno, pues es el propio gobierno quien las pone ahí. A final de cuentas, pues sí, para defender pues paredes. Lo que las mujeres, lo que ellas tratan de hacer es manifestarse por las pérdidas, los feminicidios que se están teniendo a nivel nacional, que se siguen teniendo, y ese tipo de situaciones. Preguntarle por un lado, bueno, pues este tema de por qué se le sigue yendo de las manos este tipo de protocolos, de lo cual nos tocó ver, y por qué las mujeres no pueden sentirse seguras ni siquiera en una manifestación en la que están tratando de pues protestar por el acoso. Los propios policías, y yo lo escuché, algunos les gritaban a las mujeres, lo menos era puta. Es fuerte, pero eso es lo que tenemos que escuchar todos los días. Nos lanzaron botellas, no necesariamente con agua, o sea, nos tocó todo tipo también de agresiones que en algún momento parecía así desproporcionado para quienes pues ni siquiera, o bueno, pues llevábamos una cobertura. Sí fue una situación de que al menos elementos de la Policía Capitalina, lo que pudimos ver es que de nuevo regresaron a protocolos que pues denigraban a las manifestantes, que venían a exigir pues un trato justo y a levantar la voz. Muchas de ellas coinciden en que no son escuchadas, porque lo que encontraron al llegar aquí a Palacio Nacional, pues nada menos y entrada, pues es un muro que defendido por personas que también, bueno, pues ponen en riesgo su vida. Sí, yo no comparto ese punto de vista, lo respeto, desde luego. Yo creo que fue una provocación y que es una causa justa el defender la igualdad de mujeres con hombres, la igualdad y el derecho a la vida. Y valiente pajarraco, ese no es un presidente, ese es un cobarde. Incluso lo de los gases eran los extinguidores. Bueno, sí hubo… Para apagar el fuego. Sí, pero sí hubo afectación, o sea, sí se nota la diferencia entre el extinguidor, sí, y también una bomba de gas pimienta, o sea, no te llenan los ojos con él, o sea, sí es muy distinto. Ahora, sí. Yo le preguntaba más bien sobre también los protocolos, y por eso empecé diciendo que si bien lo que menciona de los infiltrados, etcétera, también hay o sea, sí llegan como al tema de las mujeres sentirse identificadas, porque no sienten ni siquiera ese tipo de seguridad. Si no hubiera eso, bueno, pues como usted lo menciona, no irían. Pero en tema de protocolos, estas personas de Marabunta, ellos son los que nos mencionaban todo lo que llegaron a ver, lo de las piedras, sí, lo de las bombas, pero ellos se repiten. Pero ellos toman partido. Esta organización que tú mencionas, o sea, yo vi el reporte, dice, nos retiramos, dice, porque no se están cumpliendo los protocolos de parte de la autoridad.
y no estaban viendo donde estaba el señor hablando, era muy cerca de esto. O sea, mucha falsedad, mucha hipocresía, mucha manipulación. Había muchas mujeres en el centro de la plancha, porque también Muy vimos, pocas. sí había una cantidad importante, sobre todo muchas cantaban ese tipo y coreaban ese tipo de consignas. Ricky Riquín Carayín diría, es que no entiende que no entiende. O sea, no sabe con qué se come, les quiere decir cómo manifestarse. O sea, es tan patriarcal el güey que él cree que él les debe decir cómo debe ser, con un templete, de forma pacífica, calladitas, en voz baja. Hijo de, o sea, neta no entiende nada este tipo. Bueno, las mujeres mexicanas fueron al Zócalo a pedir respuestas y lo que obtuvieron fue gas pimienta y bombas lacrimógenas y demás. Es terrible lo que está sucediendo y yo nada más les preguntaría a ustedes, ¿quién provoca a quién? Porque López Obrador habla de una provocación. ¿Quién provoca a quién? ¿Quién pone la valla? Justo así coincido con lo que acaba de decir Miguel, pero justo por eso es que luego el segundo lugar en el trending topic del día es el no me representan, ¿verdad? Porque eso es lo que se genera, ese es el efecto que se busca generar cuando no nomás por el tema de la valla, del muro, sino porque pues tú también puedes mandar, y esa es una estrategia típica, no de todos los gobiernos, de que pues tú infiltras las marchas para que causen desmanes y se desacredita la causa. Eso creo que es de primero de manifestación, ¿no? Sí, en el kinder de la contrainsurgencia ya sí. te lo enseñaron eso, ¿no? Sí. Pero vaya, la marcha obvio no es así. Digo, no se está negando que hay chicas que van con martillo, con gasolina, con todo. ¿Cuántas, no? ¿Cuántas respecto Exacto. de las que van a manifestarse con toda la furia y la rabia que tienen? Porque claro que hasta moderadas se ven la mayoría. Digo, y la verdad es que la mayor parte de las marchas que hubo en todo el país también fueron pacíficas, ¿no? Fueron moderadas. Y en eso es absurdo que la respuesta a señalamientos muy puntuales de alguien que sí estuvo ahí, del otro lado del muro, bueno, no recuerdo las palabras, pero no coincido contigo, o no suscribo, sí, tengo yo no otra estoy opinión, de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y entonces que generalice. Y dice que fue una provocación. Una específica forma de manifestarse, que por los niveles de violencia que existen en contra de las mujeres, hasta parece que se queda corto, pues, ¿no? Porque no es lo mismo que te violen, que te maten, que te asesinen, que te maltraten todos los días, etcétera, a que tú rompas muros o paredes y demás. Digo, esto ya lo hemos dicho antes, pero al final de cuentas es un porcentaje muy pequeño de las manifestaciones. Por eso, pues creo que no hay manera de no coincidir con lo que se tiene que enfatizar, que el tema no es la marcha, el tema no debieran ser los desmanes, ¿no? El tema es la causa, ¿no? Y eso sí. Es lo que ojalá se visualizara con mucha mayor precisión. Pues le contesta a López Obrador que él no está de acuerdo y que eso fue un acto de provocación y no que él tiene otros datos, como siempre, ¿no? Tiene otros datos, en esta ocasión no los correctos otra vez, ya regresó a las andadas, pero la reportera no se queda callada. Bueno, nada más justo sobre ese asunto, lo que le mencionaba, de lo que decían algunas de las mujeres, y que es lo que quería terminar de decir, lo que tiene que ver con el no sentirse escuchadas, porque lo que mencionaban es que en un señalamiento, en el de sí creerle a las víctimas, en un señalamiento en contra de alguien, como ya hemos estado con el tema de Félix Salgado Macedonio, no se dio un paso atrás, ni siquiera para decir que se separe de la candidatura en lo que es investigado, y si no le alcanza el tiempo, pues que ya no sea candidato. Esa fue la principal. No podemos permitir los linchamientos políticos. No se puede permitir que haya linchamientos. Hay un libro que les recomiendo sobre linchamientos políticos durante el gobierno de Madero. Es del Fiscón. El papel de la prensa contra Madero. ¿Cómo se llama? Linchamiento mediático contra Madero. Guardadas todas las proporciones. Todas las proporciones, sí. Pero vean las caricaturas. En este caso, que ya no lo voy a volver a tratar, ¿qué fue lo que dije desde el principio? Que decida el pueblo de Guerrero
Sí, y delitos también. Fabrican víctimas, fabrican delitos. Claro que sí. Pues no estamos viendo lo de la campaña de Peligro para México. Como si no tuviera que enfrentar a la justicia, que le quitaran el fuero, enfrentar a la justicia, ya digo lo de presunto nada más porque así lo exige la ley, pero este violador de 6 mujeres, hombre, a ver, ¿quién se la cree que en 23 años se pusieron de acuerdo 6 mujeres para denunciarle a este cerdo? Eso solamente se lo cree su compadre López Obrador. Yo nada más acotaría que tampoco somos jueces. Yo creo que sería lo más prudente dejarlo en presunto violador, lo cual es el término más adecuado. Yo le creo a las víctimas. Yo también le creo a las víctimas, pero lamentablemente vivimos en un país sin justicia, en donde los ministerios públicos no arman bien las carpetas, los jueces se dejan corromper y no nos permiten hacer afirmaciones tan tajantes como esas. El tipejo este rufián, que sí lo es, sigue libre, y lamentablemente al no haber un juicio en su contra, pues no, ni siquiera se nos permite llamarlo como es. En honor al periodismo que tratamos de ejercer nosotros aquí, por lo menos de opinión, tendríamos que limitarnos lamentablemente en llamarlo presunto violador Félix Salgado Macedonio. De 6 mujeres. De 6 mujeres, entre ellas una menor de edad. Bueno, de 6 mujeres que denunciaron. Por cierto, una militante de Morena, una periodista otra de la menor jornada. De edad. O sea que sí dices, a ver, ¿de verdad? O sea, estas mujeres eran, y aparte que los enemigos de Félix Salgado Macedonio fueron tan previsores que hace 23 años pusieron a la primer mujer a mentir. Bueno, no tiene por dónde defenderse ese caso. Bueno, que me dispensen, pero lo que dices, no podemos permitir los linchamientos. Lo que no dices, sí podemos permitir las violaciones, ¿no? Pero bueno, entiendo el tema de y la revictimización jurídico y la precisión del término presunto, porque en nuestro país opera la presunción de inocencia, pero en lo que no podemos caer es en asumir que solo son violadores los que ya recibieron una sentencia, ¿no? Totalmente. En el tecnicismo jurídico está claro, ¿no? Y entonces solo son homicidas los que ya recibieron una sentencia donde se les acreditó el delito, y todos los demás delitos denunciados con la impunidad que sufrimos en nuestro país, y más aún, que la cifra es todavía mayor, todo lo no denunciado, ¿dónde queda? Pues no. Entonces ese es querer tapar el sol con un dedo, y esa es, creo yo, la causa de la furia, la ira que hay por el sistema en el que vivimos, pues, ¿no? Entonces, oigan, y sí puede salir López Obrador a promover linchamientos políticos contra Broso, contra Carlos Loret de Mola, contra Enrique Krause, contra el Reforma, contra todos sus adversarios, pero nomás no le tocan a su compadre el presunto violador, porque entonces sí no hay que promover linchamientos. A mí me parece de un cinismo y de un descaro ya muy elemental. Sí. Y argumenta con una pasión que de verdad se cuenta que estuviera defendiendo a su hijo. Pero, a ver, yo les quiero preguntar algo honestamente. ¿Se sienten tristes en este momento por el gobierno de México? Yo me siento asqueado. Yo la verdad me siento muy asqueado. Necesitaría ir a terapia antes de contestarte. Muy bien. Como buen varón estoy mutilado de mis emociones. ¿Te afectó en tu masculinidad? No, es que no alcanzo a responder. Oigan. Tengo que hacer un análisis previo. Espera. Es que les voy a subir la moral. Porque si ustedes se sienten mal de tener a este presidente, imagínense si tuvieran a este. Tapaboca, que no falte jamás. Tapaboca es tremendo instrumento. A veces alguna gente cree que no es así, se lo quita. O lo carga mal puesto, lo carga aquí. O lo carga a lo loco por aquí. ¿Ya? No vale. Tapaboca bien puesto, mira, bien. Que cubra bien. Aquí la pantorrilla. Pantorrilla se llama. Cuando nos sintamos mal de López Obrador, nada más hay que buscar algún video de Maduro y fácil, ya sabemos que siempre hay uno peor que el nuestro. Que en Venezuela hay más muertos por acciones policíacas que por COVID en estos momentos, según cifras oficiales. Qué horror. ¿Cómo que cifras oficiales? O sea, es... No, bueno, hay Maduro, instituciones que llevan, cifras oficiales de las instituciones defensoras de los derechos humanos, que son mucho más creíbles a las cifras del gobierno, que realmente allá no se dice nada. Hay un tema, yo de alguna manera siempre también he tenido como
como cierto aprecio por la izquierda. A mí me parece que la izquierda es una ideología reguladora de la voracidad del capitalismo exacerbado. Lo que a mí me parece lamentable es cómo la izquierda latinoamericana se empeña en poner bufones al frente de los gobiernos, quitando algún par de casos como sería Lula da Silva y Michelle Bachelet. El resto de los presidentes que ha puesto la izquierda en Latinoamérica, pues no son más que una bola de bufones ignorantes. ¿Y el Dios Mujica? Que llegan a un nivel de estupidez. ¿Cómo? ¿El Dios Mujica? José Mujica, No por supuesto. José el Mujica mejor de todos, el más grande. Otro, quizá el más rescatable. Pero fuera de ahí, Evo Morales... Correa, el Alberto Fernández, el de ahorita, es una burla. Yo les propongo que ¿Qué le pasa un programa en futuro hablar de esta dicotomía hemisférica en la política o en la ideología, ¿no? Me siento agraviado por lo que están diciendo, no por Maduro, obviamente, pero no defendería a ninguno, utilizando los términos que propone Santiago, que haya puesto la derecha, ¿eh? Yo creo que si a bufones vamos o si a criminales queremos observar, pues también toda la óptica la derecha también tiene todavía la derecha, sus bufones. ¿A cuál te atreves a defender, no? Entonces, a final de cuentas es un tema, digo yo, sistémico, por eso cada vez me persuade menos esta idea de izquierdas o derechas, ¿no? Pero, sí, pero es que los extremos se terminan tocando. Entiendo el origen, pues, ¿no? Pero en Latinoamérica, para concentrarnos en un tema que siempre nos ha interesado. Yo no le veo que la diferencia sea si viene de un partido que se asume de izquierda o se asume derecha, porque esta es otra discusión, ¿no? Una cosa es en qué espectro te ubicas y otro lo que realmente haces, ¿no? Que lo hemos... Digo, López Obrador cree que es izquierda, por ejemplo, ¿no? Pero, claro. pero vaya, yo creo que no se salva de ningún lado ni del otro, salvo honrosas excepciones como las que ya se mencionaron, pues, ¿no? A ver, Paco, espérame, ahí párate. ¿Y qué honrosa excepción pensarías tú de la derecha? Pues es que para mí ninguna, por eso yo no quise dejar pasar. Yo los únicos rescatables que veo, los veo con origen de izquierda, ¿no? Siguiendo esta lógica que no suscribo tanto, pues, ¿no? Porque yo no veo ni uno solo de derecha que pueda ser rescatable. Y por conceder el beneficio de la duda, pues bueno, a lo mejor el presidente Biden, que de todos modos en Estados Unidos... No es de derecha, no me chingues. No, es que... en Estados Unidos no hay izquierda. No, pero para Estados Unidos eso es izquierda radical. Es una derecha... No, sabía que eso iba a generar para polémica. Los márgenes que hay en Estados Unidos, la izquierda de Estados Unidos no es una izquierda latinoamericana. Obvio no. Ni a chingadazos. No, ni tampoco europea, ¿eh? Les comparto algo que me persuade mucho a mí. En Estados Unidos gobierna el partido empresarial, ¿no? El partido corporativista, que tiene dos facciones, ese partido. Sí. La facción demócrata y la facción republicana. ¿no? Entonces yo igual suscribo, no veo cuál izquierda haya gobernado nunca en Norteamérica, bueno, en Estados Unidos, en Canadá no tengo los datos, pero bueno, insisto, creo que ese es otro programa y no quisiera que dejáramos pasar el tema de la legalización de la cannabis, ¿no? Sobre todo por Santiago. Ay, la risa que le da. Oye, a ver, sobre ese tema, el movimiento canábico nacional, que tiene muy interesantes representantes, porque luego se cree que los promotores de la legalización son puro hippie pacheco, y pues no del todo. También hay personalidades muy interesantes, académicos, intelectuales, que promueven esta iniciativa, incluso políticos como Fernando Belauzarán, que ha sido un interesantísimo promotor de este tema, y que de alguna manera se dejaron dorar la píldora sobre todo por Olga Sánchez Cordero, quien fue la que les prometió una reforma sustantiva y adecuada a las necesidades del país, tomando en cuenta que nuestros socios comerciales del bloque de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, nos llevan ya a estas alturas años luz en materia de reglamentación para el derecho del uso del cannabis. Otro atole con el dedo más, una iniciativa que se está aprobando en estos momentos, poquitera, que avanza muy poco,
que no deja de criminalizar, sigue criminalizando el consumo, particularmente la venta, lo cual pues deja coja a esta iniciativa, porque de algún lado la gente tiene que ir a sacar mota. La perspectiva, lo único más o menos rescatable es que ya se reconoce el cultivo personal, lo cual es interesante porque sí desincentiva el comercio, y el comercio puede fomentar también narco. No es fácil crecer una planta de marihuana en casa, y ellos dan un permiso de hasta 6 plantas de marihuana por casa, que en realidad es muy poco. Si hay 2 usuarios, si hay un usuario, solo 4 plantas. Exactamente, y hasta 6 plantas, es decir, si hay 10 usuarios en casa, si vives en una comuna hippie, te la pellizcas durísimo porque nomás puedes sembrar hasta 6 plantas de mota. No resuelve el tema de fondo, no resuelve el trasiego, el comercio, en fin, no termina por no convencer a los usuarios, termina por no resolver los grandes problemas sociales, y no es otro más que, como decía hace un momento, más atole con el dedo. Es muy lamentable que se estén prestando otros partidos políticos como el PRI, por ejemplo, a apoyar esta iniciativa coja, y mucho más lamentable que mis correligionarios del PAN jamás estén dispuestos a promover una legalización bajo ninguna circunstancia. Buen punto. Olga Sánchez Cordero no solamente había dicho que desde la semana 1 iba a haber legalización de la marihuana o despenalización, sino que dijo que se iba también a revisar el tema de la amapola. Y por supuesto estamos a años luz de que alguien se quiera sentar a analizar el tema de la amapola, que sí es una tragedia en algunos estados, por ejemplo en Guerrero o en Michoacán. Lo del autocultivo está muy bien, está muy padre, está muy romántico, pero ¿cuántos de los usuarios actuales de marihuana están autocultivándose? ¿Qué te gusta? ¿El 2%, el 1% o algo así de ridículo? La verdad es que el autocultivo... Podría ser interesante que esto fomente el autocultivo. La realidad es que una planta, de que la siembras a que la cosechas, tardas 4 meses y por lo menos 1 mes más en macerar. ¿Dónde vas a conseguir la mota en esos 5 meses de intervalo? Pero y aparte, el tema de la amapola sí es muy delicado. Te voy a decir por qué. En México el gobierno destruye todos los plantíos de amapola que se conocen o que encuentran. La concentración máxima de amapola otra vez está en el territorio de Félix Salgado Macedonio, que es Guerrero. Qué raro, qué casualidad. Qué casualidad. Y que México importa todos los productos para farmacéuticas derivados de la amapola. Toda la morfina. Y México tiene prohibida la producción de morfina farmacéutica, siendo que es el segundo país productor más importante en el mundo después de Afganistán. Sí, es de un nivel de ridiculez. Y lo único que quería yo rematar es, yo no estoy de acuerdo en que la venta o que el comercio de la marihuana sea per se problemático, dañino para la sociedad o algo por el estilo. No veo por qué el autocultivo tenga que ser mejor. Si alguien la cultiva y te la vende, pero ya no es ilegal y ya no va a generar estas guerras y esta violencia, etcétera, etcétera, porque es un producto legal, pues será como comprar alcohol. Tú no te tienes que autocultivar tu alcohol para que entonces no genere violencia. Si ya es un producto legal o al menos no está penalizado, pues entonces no creo que genere violencia. Y por último, lo único que sí me gusta de esta ley, si es que pasa como la están presentando hoy en el Pleno y pasó ayer en comisiones, es que sí contempla la liberación de todos los presos que estén en este momento en una cárcel por consumo, posesión. Incluso por tráfico. No, te lo juro que está contemplado incluso por tráfico de marihuana. Lo que no van a hacer es, no les van a quitar el récord criminal. Pero incluso están pensando que en esta ley se libere a quienes hayan estado acusados por tráfico de marihuana, pero no les van a quitar el récord. De cualquier manera, que salgan de la cárcel ya es una ganancia. Paco, ¿algún comentario antes de que yo le entre al debate otra vez? No, mira, quiero compartir un dato y sugerir 2 cosas. El primer dato, ¿no? Hasta las primeras 3 décadas del siglo XX, en nuestro país era legal cultivar amapola y marihuana, ¿no? ¿Qué modifica eso según los historiadores que, desde la óptica jurídica, analizan por qué el cambio en la ley? ¿Por qué un cultivo que era legal de repente lo prohíbes, ¿no? El contexto global. ¿Cuál era el contexto global? Había pasado la Primera Guerra, nadie podía adivinarlo, pero sabemos que se vino la Segunda Guerra Mundial,
y entonces justo lo que acaban de decir, concretamente con el tema de la producción de amapola, de todos los derivados que tiene y quién tiene el control global. En nuestro país está bastante documentado que una vez que se prohíbe, quien se encarga de regular, aun cuando sea un producto agrícola prohibido, ha sido el ejército mexicano, ¿no? Por eso se explica también que durante muchas décadas el ejército mexicano era el que controlaba cualquier tema relacionado con esto que después fue prohibido y que obviamente generó un comercio global. ¿A dónde voy? ¿Y qué quiero sugerir? Hoy día sigue siendo así. Ustedes acaban de mencionar el tema de Afganistán, quizá no en el contexto de guerras mundiales, pues no, pero hay una permanente guerra comercial y una competencia a nivel global donde la geopolítica influye mucho. Entonces, a mí me llama también la atención de que como una demanda social, y por cierto, esa es la segunda sugerencia que quiero hacer, que no es solo de los consumidores de marihuana, eso hay que también aclararlo. No se necesita ser un consumidor de marihuana, lo que estoy intentando decir, para apoyar la iniciativa de la legalización. Tal cual. Tal como ustedes lo están mencionando. Pues eso hay que decirlo a propósito, pues, de lo que comentaste inicialmente, Santiago, de que no es un tema de hippies y de pachecos y todo este tema. Claro que no. Y justamente es donde quiero articular los dos datos que intento compartir, pues, ¿no? Es un tema global que tenemos ejemplos inmediatos como Portugal o como Exacto. Uruguay, el beneficio que han tenido Canadá. solo en Estados Unidos, ya lo Y los mencionaron, Estados, digo, hay exacto. un montón de estados ya en Norteamérica, Más de la mitad. que es legal en mucho mayor amplitud a como se está planteando aquí. Entonces aquí de verdad que estamos muy mal, con mucho rezago en muchos sentidos, porque a final de cuentas no nomás existe un consumo interno, sino también existe todos los productos derivados de marihuana o de amapola, con todas las aplicaciones. Digo, sé que que también generan consumo. Claro, también generan consumo. a eso voy. No necesitas fumártela o tragarte un Ese es brownie mi para punto. consumirla. Ese es mi punto. O sea, si se le va a dar siempre la óptica de que es un tema de drogadicción y que les interesa a los drogadictos que esto se legalice, nunca vamos a poder ampliar la perspectiva de que todo este tema tiene que ver con seguridad, tiene que ver con economía, Con salud. tiene que ver Salud con salud. pública, claro. O sea, son las tres esferas verdaderamente importantes, y con salud, no desde el punto de vista solo de las adicciones. No negamos al contrario. No negamos que las genera, pero precisamente por eso, pues. Al contrario, la marihuana resulta ser la superplanta. Entonces, eso es lo que yo tiene, quería señalar. Tiene dos usos, tiene dos usos. El término médico, que tiene que ver específicamente con el uso medicinal, y el otro que tiene que ver con el terapéutico. No es lo mismo un ungüento de marihuana con, no sé, con otras sustancias para los moretes. Yo tengo una de peyote para con las marihuana. reumas, y árnica. Sí. Árnica, peyote y marihuana es un ungüento mágico. Sí. Pero además el uso específico del laboratorio para las medicinas. Son dos cosas completamente distintas, el medicinal al terapéutico. Pero ya un poco para terminar con lo que comentabas, Miguel, el hecho de que se desincentive la venta de marihuana en estos momentos en que sí está prohibido el comercio y que está en manos del crimen organizado, sí es un tema importante. En un futuro en el que estás presumiendo, yo te voy a presumir mi taza de No, pero yo todavía no la ponía, apenas la estoy poniendo. Mira, gel de peyote reforzado con marihuana y árnica. Reforzado, porque el peyote no era suficiente. No, esos ungüentos son mágicos, ¿eh? Son muy buenos. Pero bueno, te decía, el hecho de que se desincentive el mercado para el consumo lúdico, recreativo, en un contexto en el que solo la venta está en manos del crimen organizado al día de hoy, sí es interesante. El día de mañana, que se logre una nueva reforma mucho más justa, mucho más realista a las necesidades de los mexicanos, en las que los mexicanos podamos, como Vicente Fox, por ejemplo, propone, dedicarnos también a la producción y comercio de la marihuana y sus derivados de manera legal,
entonces ya no habrá necesidad de desincentivar. Lo que también es una realidad es que una planta sembrada en casa, cultivada en casa, con música de Beethoven y con licuado de plátano cuando lo riegas y demás, es mucho más potente que la mota que te venden los dealers en la calle. Y eso tú lo tienes bien comprobado. Sí. Sí, exacto. El tema es, veámosle lo positivo. En esto sí yo propondría que más allá de colores y de partidos y de lo que sea, pues para esto es para lo que nos da la sociedad mexicana. También seamos un poco claros en que es solamente algo así como el 50 y tantos % quien estaba de acuerdo con la legalización. Por lo tanto, tampoco se iban a ir tan de bruces en proponer algo muy radical. Se entiende que tienen que ver el rédito político. Es mucho mejor pensar que mañana van a estar libres las personas que hayan sido encarceladas por haber portado o vendido lo que sea marihuana, y también es mucho mejor pensar que mañana vas a poder traer 28 gramos y que si traes 28 o menos no te van a poder hacer nada los policías. Esas dos cosas pues serán una mucho mejor realidad que la que tenemos hoy. Claro, es una ley sumamente perfectible, pero yo le veo de positivo que al menos es un pequeño avance, un paso, pues, ¿no? A mí pues sí, gallo gallina, pero paso al fin, eso sí. Bueno, para mí lo lamentable, por eso no quiero dejar de decirlo, es que sean tan cortos de visión, que haya tanta ignorancia al respecto, no solo en el más amplio sector de la población. Digo, al final de cuentas dabas el dato, Galán, si más del 53% lo aprueba, bueno, ya se tendría que tener otro abordaje, pero bueno, independientemente de eso, los que toman las decisiones, los que se supone que nos representan, los legisladores, los gobernantes, no tienen la más mínima idea, o sí la tienen, pero el grado de perversidad es tal que prefieren conservar la sus mayor votos, parte de las cosas. sus votos. Mira, por un lado los votos, pero por otro lado el negocio es, Santiago, que muchos de ellos están coludidos también con el narco. O sea, muchos de ellos tienen inversiones importantes en el narco, así de que, digo, no cerremos los ojos, pues. Pues sí. Pues bien, chavorrucos, ¿cómo se cierra entonces el programa? Nos vamos hoy, ¿no? Ya, hoy no nos vamos encabronados, es lo bueno. Mira, hoy estuvimos casi de acuerdo en todo. Casi, hasta parecimos gente decente. No tuvimos la necesidad de insultarnos. No. Nos vemos la próxima semana sin bañar porque no vamos a tener agua. Oye, no, exacto, ese punto nos faltaba, Paco. ¿Qué pasa en Guadalajara con el agua? Ese problema, a menos que nos quedan 2 minutos y por eso yo digo que... Pues échatelo en 2 minutos, ¿no? Váyanse a jicarazos, chicos. No, pero bueno, sí, a ver... Con agua de Tehuacán. Para quien vive en Guadalajara o en el resto del país y no se ha dado cuenta, ¿qué es lo que está pasando en Guadalajara con el agua, Paco? Pues que no hay agua. Ya toda la zona metropolitana de Guadalajara tiene afectación gravísima y nuestro gobernador nos dice, ya saben que esta es la fórmula típica, es que los gobiernos anteriores no invirtieron como tenían que en eso tiene razón. Y bla, bla, en bla. eso tiene razón. Ajá. Lo platicamos en el próximo programa porque yo en eso sí estoy de acuerdo. Pero espera, pero Santiago, en eso sí tiene razón y tú dime, también tiene razón que entonces, podía preverlo. Cuando ya llegue la lluvia, cuando ya vuelva a haber agua en la presa Calderón, ¿estarás de acuerdo en que nos recete que entonces ya su gobierno hizo lo necesario para que pudiéramos tener agua? Es que esa es la fórmula típica, o sea, los anteriores no hicieron en lo malo. Lo soluciona la lluvia el problema, ya volvemos a tener agua y entonces, gracias a las gestiones de este excelente gobierno ciudadano, no, por Dios. Se acaba de enterar que se salga Alfaro con una sonaja a danzar a la calle para pedir lluvia. No, pero tiene 3 años gobernando, ¿por qué no empezó a hacer algo el día que entró? O sea, ya sabía que no se habían hecho las inversiones antes, ¿por qué no las hizo? Es un problema viejísimo y no se ha logrado generar la infraestructura para el agua desde todos los proyectos que se han generado. Santiago, y si es un problema tan viejísimo, ¿por qué no nos habíamos quedado así como en esta ocasión, toda la ciudad sin agua? Nunca. Ni con tus administraciones panistas, nunca. Porque no ha habido lluvia, pero si firmamos el convenio con Tlaloc, el convenio que el CIAPA va a poner sobre su mesa, vamos a tener agua y le vamos a agradecer a nuestro gobernador que volvimos a tener gracias a sus gestiones. Bueno, gracias. Vámonos porque se acaba el Zoom. Les mandamos un abrazo. Fíjense el agujerito. Por favor.